La semana pasada empezamos una serie de lecciones que voy a estar enseñando en Sudáfrica, en estas cumbres de Sudáfrica, acerca de la cosecha, fruto y cosecha. Así que me voy a salir un poquito de track esta vez, aunque no voy a empezar para nada con eso por un tiempo, porque hay muchas ramas acerca de esto y saben que podemos considerar. Así que permítame un segundito. Estoy viendo algo aquí que necesito posiblemente responder. Bueno, discúlpenme por eso. Así que quiero comenzar a hablar acerca del discipulado. Tiene que ver con la cosecha, tiene que ver con la fecundidad y la cosecha. El discipulado es un tema que, debo decirlo, muy francamente y honestamente con ustedes, que lo he evitado, le he sacado la vuelta, creo, y no quiero hacer excusas acerca de esto por hacerlo, pero el mundo de la iglesia ha hecho el tema de los discípulos algo frívolo, poco profundo y sin mucho significado. En cuanto a mí, concierto, y lo que veo ahora que me falta a mí también, así que quiero hacer mi parte y lo mejor que pueda para compartir con ustedes lo que veo en cuanto al discipulado. Ahora, voy a decir cosas hoy que puede que les ericen las plumas o que haga que se cuestionen, pero está bien porque la palabra de Dios responde preguntas y provoca más preguntas también. Así que venga y escuche hoy con un corazón abierto, con una mente abierta, y va a aprender algo, creo, que podrán llevarse con ustedes y que les va a ayudar a crecer y a continuar adelante en este año que viene, en este tiempo de fertilidad y cosecha. Así que déjenme comenzar diciendo algo acerca del alto llamamiento. Sabemos que hay un alto llamamiento. El apóstol Pablo le dijo a los filipenses que continuaran rumbo a la marca o a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y el alto llamamiento de Dios envuelve diversos aspectos y dimensiones de experiencia espiritual, absolutamente que lo hace. Sin embargo, la meta máxima y final en la cual todo está encapsulado, todo lo que tiene que ver con el alto llamamiento está encapsulado, está contenido dentro de un tema o una cosa, y eso es Cristo, la semejanza de Cristo. Si estás sentado en donde quiera que estés, en tu casa o donde sea, di esa palabra, semejanza de Cristo. El alto llamamiento de Dios está encapsulado, traído y juntado, permanece reunido en este tema de la semejanza de Cristo. No es posible alcanzar el alto llamamiento de Dios sin la semejanza de Cristo, volverse como Él, volverse los hijos del Altísimo. El alto llamamiento tiene que ver con volverse los hijos del Altísimo. Por lo tanto, el llamamiento se refiere al alto llamamiento. Es un llamado que es hecho por el Rey hacia aquellos a los cuales Él ha predestinado, llamado y elegido, y es hecho por el más alto hacia el más alto. Quiero que entiendan esto antes de proceder. Necesitan encajar esto. El alto llamamiento de Dios es hecho o dado por el más alto con la invitación al más alto. ¿Qué es el más alto? Es el Rey. Es el reino. Es el trono de Dios, la presencia de Dios, la morada eterna, el lugar de habitación
de la persona de Dios. No estamos hablando de su omnipresencia, estoy hablando de Dios, de su trono, el núcleo, la esencia de quién es Él. Así que el alto llamamiento es una invitación a este lugar. Y es el alcanzar esta meta, obtener esa meta, lo que nosotros debemos. No es una pregunta de que si quieres, es una cuestión de debemos. Uno debe dar a luz el fruto de la imagen y la semejanza del Hijo de Dios, que fue llamado el Hijo del Altísimo. Ahora podemos obtener este propósito predestinado más alto de Dios con Él. Ser como Él, su semejanza. Voy a leer una escritura con ustedes, si van conmigo, y espero que donde quiera que estén, en Clarksville o en el sur de Indiana o en su casa, vayan por sus Biblias y su libreta de notas. No porque estén en su casa, estén ahí nada más de dedos cruzados. Vayamos a la palabra de Dios y estudiemos juntos por un momento aquí. Estoy muy emocionado. Bendito sea el nombre del Señor. Así que estoy en Romanos, estoy en el capítulo 8 y voy a leer para ustedes el verso 29. Hemos ido muchas veces y vamos a ir muchas veces ahí otra vez. Porque a los que antes conoció, a los que Dios antes conoció, los conoció desde antes, los ordenó, tuvo conocimiento previo de, porque a los que antes conoció, también los predestinó o los cercó para que fuesen hechos conformes, ser moldeados como o que reflejaran o fueran la resemblanza de, ¿entienden eso? A los que conoció antes, los predestinó también, los moldeó, hizo la resemblanza de ellos, los trajo para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. No hay un llamamiento más alto para ser conformados a, o para ser moldeados a, o rediseñados como la imagen del Hijo de Dios, la imagen que Dios le dio al hombre en el principio, la imagen y semejanza de Dios. Jesús mismo vino y Él fue la imagen expresa de su Padre. Y vino para ser la representación visible, tangible, visible y tocable de el Padre invisible, para que nosotros tuviéramos un ejemplo de lo que significa ser hijos de Dios. Él vino para ser ese ejemplo y para ser el camino que nos lleva de regreso al Padre, de regreso al lugar y posición que perdimos en el principio, la cual es la semejanza o la imagen y la semejanza de Dios. No hay, siento el poder de Dios aquí, no hay un propósito predestinado más alto que buscar la imagen y la semejanza de Jesús, volvernos como Él. Nada es más grande que eso. Solo piense en todo lo que perseguimos en nuestras vidas. Quiero decir, vamos, he crecido con gente alrededor de mí todo el tiempo. Buscan el ministerio, buscan grandes iglesias, buscan tener grandes nombres, buscan el poder y buscan la fama y buscan la riqueza y buscan seguridad o buscan verse bien o todo tipo de cosas que la gente busca. Es como si dijeran, eso es lo más importante en mi vida. Debo perseguir o seguir eso o buscar eso, pero no sé de mucha gente que tengan la meta máxima y final y busquen y persigan en sus vidas la semejanza de Jesús.
Fui criado en una iglesia, supuestamente enseñando acerca de crecer en Dios, y sin embargo, conocía muy pocos que buscaran el carácter y la naturaleza de Cristo en mí y fuera de mí. De hecho, ¿saben? Me dijeron, y los que me rodeaban decían, memoriza esto, memoriza esta escritura, di esa oración y haz esta cosa y mira hacia allá y mira de cierta manera y haz ciertas cosas. Un montón de religión, verdades. Y debo agregar, y lo digo con todo respeto, a aquellos que memorizan escrituras y conocen la palabra de Dios. Yo memorizo la escritura también. Debemos memorizar la palabra de Dios. Pero si esa es tu meta, si ese es tu alto llamado espiritual en tu vida espiritual, es ver qué tanta palabra o conocimiento puedes obtener. Debo decirte, en los años de mi servicio a Dios, tanto pastoreando iglesias como estando alrededor de otros ministerios, la gente que sabía más, que tenía el mayor conocimiento, que habían almacenado tanto en sus cabezas, eran los más arrogantes, feos, de malas maneras, la gente más fea que yo jamás haya conocido. Era increíble qué tan fuera de control estaban, pero te citaban escrituras y te podían decir cosas y te podían dar principios y escaleras y balanzas y estaturas y podían pintar en un pizarrón, y mientras todos escucharan, ellos estaban donde querían estar, pero póngalos en un lugar en donde necesitaban expresar y mostrar el carácter de Jesús y no existía, ni siquiera estaba en ellos. Bueno, su búsqueda era equivocada. Necesitamos tener la palabra de Dios. Debemos aprender la palabra de Dios, memorizarla absolutamente. Pero si termina allí, no has logrado o alcanzado la meta del alto llamamiento de Dios. Su alto llamamiento es ser como su Hijo, es ser los hijos del Altísimo. No puedo enfatizar eso lo suficiente. Esta debería ser nuestra búsqueda, la búsqueda de nuestra vida. Esto es regresar al propósito original de Dios para ti. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y dijo, fructificad. No es posible tener el fruto, la cosecha de la que estoy hablando y que vamos a estar hablando, sin la búsqueda de la semejanza del Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo. Él, el Hijo del Altísimo, Jesús, es el sacerdote, el profeta y rey. Lo voy a decir otra vez. Él es el sacerdote, el profeta y el rey. Él es el sacerdote en el atrio, Él es el profeta en el lugar santo. Ahí es donde la luz de la palabra y el pan de la palabra están con el latir donde está el latir del corazón de Dios, está el aliento, la inspiración. Todo esto se encuentra en el lugar santo. Este es el profeta y Él es el rey en el más santo de todos, en donde el trono de Dios y la gloria de Dios están. Sacerdote, atrio, profeta, lugar santo, y rey, lugar santísimo. Y es en el lugar santísimo en donde el sacerdote que ha crecido, estoy hablando de ustedes y yo ahora, donde crece y madura, y se vuelve, el sacerdote se vuelve rey o un sacerdocio real. Bendito el nombre de Jesús, eso es poderoso. Sacerdocio real. Los elegidos, la generación escogida, el sacerdocio real, sacerdotes del Altísimo o sumos sacerdotes. Los hijos de Dios no solo son sacerdotes en el atrio, son sumos sacerdotes,
como el sumo sacerdote en el sacerdocio real más alto, no solo sacerdocio levítico, sino sacerdocio de Melquisedec. Unos que tomaron la imagen y la semejanza del Hijo del Altísimo. Quisiera estar en la iglesia ahora porque estaría pataleando en esa plataforma como maníaco. Es tan poderoso. La palabra de Dios simplemente quema como fuego en mis huesos. Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, continuamos. Creo que ya estoy emocionado. Bueno, voy a ir a Hebreos ahora, capítulo 3. Vayan a Hebreos, capítulo 3. Así que tenemos un sacerdote, un profeta y un rey. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. El lugar santísimo donde el sacerdote se vuelve real. Reinado alto, sumo sacerdote, sacerdocio real. Generación escogida. Bueno, mantenga eso en su mente mientras continuamos aquí. Así que ya vemos eso. Estamos buscando su semejanza, persiguiendo el propósito predestinado de Dios. Estoy jalando esas cuerdas y amarrándolas mientras continuamos. Estamos predestinados, aquellos que conoció antes, los predestinó, los cercó, garantizó que tú conocerías, oirías, percibirías, entenderías y tendrías una revelación del propósito de Dios para ti. La triste realidad es que yo conozco mucha gente a los que se les ha presentado la realidad, la revelación del alto llamamiento de Dios y simplemente lo han tirado y se han alejado. Bueno, no me dejen hablar de eso porque rompe mi corazón. Bueno, estoy en Hebreos, estoy en el capítulo 3 ahora. Hay más acerca de esto. Sacerdote, profeta, rey. Realeza, alto llamamiento, rey alto, lugar alto. Hay algo más que se encuentra en ese lugar. En Hebreos capítulo 3, bueno, en el verso 1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Estaba hablando de este llamamiento celestial. No estamos hablando de llamamientos terrenales, estamos hablando de un llamamiento eterno, alto, celestial. Llamamiento celestial, participantes o que comparten el llamamiento celestial. Considerad, esa palabra significa observar completamente, descubrir, percibir y tomar consideración. Considerad al apóstol, y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Tu profesión es tu confesión. Lo que tú profesas significa un pacto. El pacto que has abrazado, a lo que te sostienes. Bendito sea el Señor. Así que déjeme leerlo otra vez. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considera, mediten, observen, miren de cerca sobre, escrutinen, descubran, perciban, consideren al apóstol y sumo sacerdote de tu confesión. Así que, ¿cuál es tu confesión? Tu confesión del llamado de Dios para ti en tu vida, la confesión de su propósito en tu vida, tu confesión acerca de continuar con Dios, tu confesión de redención. Encapsula todo aquello en lo que crees en cuanto al llamado de Dios, el llamado celestial en tu vida. Así que él dice, animando a los hebreos, a aquellos que participan de este llamamiento, consideren, miden de cerca, observen, vigilen,
al apóstol y sumo sacerdote. Bueno, apóstol. Jesús, el gran apóstol. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es él, el gran apóstol? Y ya que él es, y yo estoy persiguiendo su semejanza, como yo me vuelvo ese apóstol. No estoy hablando de un manto apostólico o un llamamiento como ser pastor, maestro, evangelista, profeta. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de el llamamiento de la búsqueda de la naturaleza y el carácter y la semejanza de Jesús, el cual es no solo el sumo sacerdote en lo más alto, pero un apóstol. Así que aquí es a donde me dirijo en esta lección hoy. Espero que estén conmigo hasta aquí. Gracias, Señor. Veamos. Vayamos en nuestras Biblias a Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Un apóstol, la palabra apóstol significa un delegado. Un delegado significa algo que representa algo. Cuando tú envías una delegación a una convención, a una conferencia, o una clase o lo que sea, envías una delegación, ellos van como representación de algo, de aquellos que lo envían. Así que un apóstol es un delegado para representar. La palabra apóstol significa un embajador de el Evangelio. El Evangelio del Reino de Dios, un embajador del Evangelio. Significa un comisionado de Cristo, alguien que es comisionado Cuando tú eres comisionado, recibes un mandato muy definido, recibes algo para llevar a cabo. Les estoy dando el significado de un apóstol. Y ya que él es un apóstol, yo debo ser un apóstol. Tú debes ser un apóstol. ¿Cómo producimos ese fruto? El fruto del apostolado en nuestras vidas. ¿Nunca habían pensado en eso? Significa un mensajero y uno que es enviado. Así que los apóstoles son representantes escogidos del reino de Dios. Llevan con ellos la autoridad del trono de Dios. Representan el rostro de Dios del lugar alto. Llevan la imagen y la semejanza de Dios. Estos son apóstoles. Pero ¿cómo alcanzo? Verán, escúchenme. El mundo no está gimiendo por más predicadores. No está gimiendo por más iglesias. No está gimiendo por más ministros. No está gimiendo por más gente que esté detrás del púlpito. No está gimiendo por más programas. La tierra está gimiendo por hijos de Dios para que se manifiesten. Está esperando, gimiendo fervientemente, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Por eso está gimiendo la tierra. Aquellos que han conseguido el alto llamamiento de Dios, han alcanzado el lugar del alto llamamiento. Muestran el carácter, la imagen y la semejanza del Hijo de Dios. Ellos son el fruto máximo y último de la redención. Y la tierra espera para estos hijos manifestados. Gime en anticipación.
No por otra iglesia, no por otro programa, no por otra clase, no por otro esto, ni por otro cantante, ni por lo que sea. Todas estas cosas son grandes y maravillosas y se necesitan, pero eso no es por lo que la tierra está gimiendo. Está buscando gente que hayan buscado y perseguido, que hayan buscado a Jesús, que hayan buscado su carácter, que hayan buscado su semejanza, que hayan corrido detrás de Él, que lo hayan perseguido para ser como Él en la adversidad, en el dolor, en el placer, en el lugar alto, en el lugar bajo, en el día, en la noche, en el placer, en el dolor, para revelar la naturaleza del Hijo de Dios. Esto es por lo que la tierra está buscando. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Es tan poderoso, tan poderoso, tan poderoso. Quiero llevarlos. Creo que les dije que fuéramos a Lucas, no sé, Lucas capítulo 6. Ahí voy. En Lucas capítulo 6, algo tiene que ocurrir antes de que nos volvamos apóstoles. Antes de poder ser esos enviados, representadores de la comisión del Evangelio con la semejanza e imagen y ser confiados con el poder del dominio, el poder reinante del trono, ¿qué es lo que nos tiene que traer al lugar de la transición hacia el apostolado, en donde los apóstoles se les es dada cierta cantidad de autoridad? ¿Qué es lo que nos lleva a este lugar de autoridad? Algo tiene que ocurrir antes de que esto se vuelva una realidad en nuestras vidas. Déjeme mostrarle qué es. En Lucas 6, y voy a ir al verso 13, y cuando era de día, Jesús, llamó a sus discípulos, los llamó a ellos, a sus discípulos. No está hablando de los 12, está hablando de todos sus discípulos. Él tenía muchos discípulos y Él llamó a sus discípulos. El discipulado tiene que ver con un llamamiento. Tú eres llamado a ser un discípulo. Jesús llamó a todos sus discípulos y de ellos, de todos los discípulos, escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Así que había muchos llamados, pero pocos escogidos. Había muchos discípulos, tenía muchos discípulos. Muchos los seguían, muchos seguidores, de hecho. En su tiempo de su ministerio de 3 años y medio en esta tierra, tuvo muchos discípulos y llamó a sus discípulos. Y de los llamados, Él escogió a 12 para que hicieran la transición de una posición de discipulado a una de apostolado. Así que no podemos abrazar el apostolado en el lugar alto, el alto llamamiento de los hijos del Altísimo, el sacerdocio real, sin ser discípulos primero. Y aquí es a donde quiero ir en este estudio con ustedes. Ser un discípulo. ¿Qué significa eso siquiera? Yo he escuchado, y por esto creo que le he dado la vuelta y lo he alejado. Es decir, la palabra discípulo, discípulos, lo que se relacione con ello, he mencionado o son mencionadas al menos 300 veces tan solo en el Nuevo Testamento, una vez en el Antiguo. Imagínense,
Esas son más menciones que muchas cosas de las que consideramos como importantes. Así que, ¿por qué este tema del discipulado? ¿Por qué no debería estar en la punta de nuestra agenda, ya que se refiere a ella tantas veces en el Nuevo Testamento? Discípulo, discípulos. Alabado sea el nombre de Jesús. La palabra discípulo en griego significa un aprendiz, un pupilo. Significa crecer en entendimiento. En el hebreo es derivado de la palabra lemú, que significa ser instruido y enseñado. Viene de la palabra raíz lomá, que significa picar o provocar con la vara, con un incentivo para estimular acción y reacción. Me encanta eso. ¿Puedo decirlo otra vez? Escuchen. Viene de la palabra raíz, estamos hablando de la palabra discípulo en hebreo, que significa picar, que significa provocar a alguien con la vara, con un incentivo para estimular acción y reacción. Me encanta. Significa ser diligente y volverse un experto, instruido y llegar a ser diestro. Ahora escúcheme. No hay ejemplos en la palabra de Dios, ni siquiera uno. Si encuentran uno, por favor escríbame y déjeme saber. Yo no he encontrado uno. No hay ejemplos en la palabra de Dios de ningún apóstol que no hubiera sido primero un discípulo, incluyendo a Pablo, el apóstol. En Gálatas no necesitan ir ahí, pero pueden escribirlo en sus notas. En Gálatas 1, versos 11 al 12 y versos 17 y 18, Pablo habla acerca de irse por 3 años después de que tuvo su conversión milagrosa. Estuvo en Jerusalén un poco y después desapareció. Se salió del radar, fue a Arabia, el cual era considerado ser puro desierto y sequedad. Es una teoría común, y digo teoría porque no lo dice en la palabra de Dios, pero es una teoría común de que él estuvo allí en un tiempo de aprendizaje, en un tiempo de entrenamiento. Ahora, yo lo creo porque más arriba, en los versos 11 y 12, en Gálatas 1, Pablo dice a los Gálatas: la palabra que yo les predico, la doctrina que les estoy enseñando, no la aprendí de ningún hombre. La recibí del Señor Jesucristo por revelación. Así que yo creo, pongan esos versos juntos, de que Pablo en este tiempo de 3 años, lejos en Arabia, fue un discípulo de Jesús, aprendiendo cómo él pudo haber regresado con tal autoridad y escribir todas esas epístolas sobre las que nos paramos ahora. Escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. ¿De dónde vino eso? Si él no hubiera sido un discípulo aprendiendo del maestro mismo. Y él dijo: no lo obtuve de algún hombre, no lo aprendí de un hombre. Fui enseñado por Jesús, por revelación. Así que claramente él fue un aprendiz, él fue un discípulo. Antes de ser enviado, comisionado como un apóstol, a proclamar y mostrar la imagen y la semejanza del Hijo de Dios y tocar multitud de personas. Y todavía sus escritos están tocando multitudes de gentes el día de hoy, como fue guiado por el Espíritu. Gracias, Señor. Vayan a Juan y vayamos al capítulo 8. Juan capítulo 8. Juan 8,
Hallelujah. Oh, glory be to the name of the Lord. Gloria al nombre del Señor. Praise the name of Jesus. I'm in Alabado John, sea el nombre de I'm in Jesús. chapter 8. Estoy en Juan, en el capítulo 8. Thank you, Jesus. Gracias, You Jesús. see, there Verán, oh, Lord Jesus, help me. ayúdame, Señor Jesús. I get tired. Yo me I get canso tired Me of the canso church world. I del get mundo de tired la iglesia, of me religion. canso de la You religión. all have heard me say it many times. Todos me han I get escuchado tired decirlo muchas veces. Me of the canso status quo. I get del tired status quo, me where it's canso all de gone to. a dónde nos ha As llevado far as todo the esto. church world is concerned. En cuanto al It's- mundo de la it's- iglesia, it's sick. This es Laodicean enfermizo. church Esta is iglesia de so la sick. Odisea es tan enfermiza, The Lord said, o tan enferma, unless you turn around and repent que el and Señor open that dice, door a I'm menos que knocking se den la on, vuelta y se I'm gonna arrepientan spew you out of y my abran mouth. esa That's how much puerta you en la que make me estoy tocando, sick. los voy a vomitar. All the Así me generations enferman. before and all the Todas las church ages before, generaciones he antes y never las said iglesias de antes, Él nunca that he dijo would eso, spew them que out of Él his mouth. los iba a We're vomitar de su in a boca. sick, in a Estamos religiously sick en una generation that generación needs a great enferma y move religiosa and a que great necesita un touch gran mover y un from gran toque the hand of God. de la mano de Dios. But Pero you're surrounded on all sides. estás rodeado por todos lados con gente A que pursuit of all que ha sorts of stuff. buscado todo I don't tipo de remember cosas. the last time No I recuerdo heard la from última anyone vez que escuché de nadie asking me, preguntándome "Can cómo I be more like Jesus?" puedo ser más como I don't como remember. Jesús. I No don't know recuerdo. if I've ever been asked that No sé question. si Maybe alguna vez me once. han hecho esa pregunta, tal vez How una can vez. I ¿Cómo fulfill puedo llevar this a high cabo calling? este How alto can I do llamamiento? it? ¿Cómo puedo hacerlo? And it's not that it hasn't been taught. Y We've no been es que taught no it haya and taught it and sido taught it. enseñado, nos han enseñado, enseñado y But you enseñado, don't- pero this generation esta doesn't generación have the no hunger tiene el hambre for God that it's going to por take Dios for us to reach the la que se ultimate necesita para que goal and alcancemos purpose of God la meta máxima that He has y predestined primera for us. del llamamiento The de Dios que Él se ha conformity, the predestinado para reshaping nosotros, el of our reconformamiento, bodies, souls, and spirits, our souls and spirits el remoldeo de in particular. nuestros cuerpos, almas y espíritu Our en bodies will be particular. reshaped when we get to Bueno, glory, nuestros but cuerpos van a our ser souls and reacondicionados cuando spirits vayamos a la gloria, carrying pero nuestras almas the y sweet espíritu image llevando la dulce of the Son of imagen God del Hijo de that Dios spills out through us, que through the sale de fruit nosotros, que on our brinca fruit tree. como fruto en nuestro árbol de fruto. Es el fruto, son las hojas y la fruta que cubren el árbol. Why do you think Adam ¿Por qué creen and que Eve Adán y sewed Eva fig leaves and covered themselves tejieron with hojas these de higuera aprons of y fig se leaves? cubrieron They con thought estas that they could coberturas de deceive God, see, hojas de we higo? still got fruit. Pensaron We've que got fruit podrían hacer around que us. Dios viera que tenían We're frutos. covered with the Ya fruit. mira, tenemos frutos todavía, estamos We're covered cubiertos. with stuff from the Estamos tree. cubiertos con cosas del árbol. Mira, estamos bien. Fruit. Fruto. God is looking Dios for está fruitfulness. buscando que seamos It's gotta be the fructíferos, fruit pero tiene of the que tree ser of el life. fruto del árbol de la vida. Jesus, the tree Jesús, of life. Jesús, el árbol de la vida. Oh, blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del In Señor. John chapter 8, and En next Juan Sunday, capítulo I'll 8 y el teach- próximo domingo voy a I'm gonna enseñar, get more into voy a into avanzar the más en esto, disciple. But right now en I'm lo gonna que es go un somewhere. discípulo, pero ahorita voy hacia algún lugar. You all listen Así que carefully, okay? escuchen con cuidado, ¿de acuerdo? John 8, Juan 31, 8, 32. Then said Jesus 31, to those Jews 32. which believed Dijo on him, entonces "If you Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, continue Bueno, in my permaneciereis en mi then palabra, are ye my entonces disciples indeed." Now, okay, seréis remember that. verdaderamente mis My discípulos. Ahora word. recuerden ese, en Continue mi in my palabra. word. Si Embrace the permanecen word. Love the en word. mi palabra, Live the word. abrazan la palabra, Eat the aman word. la palabra, Pursue the word. viven la palabra, Pray comen over la the palabra, word. oran sobre la Love, palabra, glory to aman God. la The palabra. word. La palabra. Continue in my word. Act Permaneciereis the en mi word. Live the palabra, word. viven la palabra, actúan Then la palabra, are you entonces my seréis disciples, verdaderamente mis discípulos and you shall know the y truth, conoceréis la and the verdad truth y la shall verdad make you free. os hará libres. Okay, Bueno, now ahora I'm going to take you somewhere. los voy a llevar a algún lugar. Leave the rest, the best till last. Dejar lo mejor para el That's what último. Jesus did in the marriage in Cana. Okay, Eso es lo que Jesús I'm hizo in en Matthew. el Go to matrimonio de Matthew, Caná. Bueno, estoy en chapter Mateo. 28. Vamos a Mateo Matthew, capítulo 28. chapter
Mateo 28. And this is where I want you to perk up your ears. Ahí es donde quiero que And, paren las orejas listen. y Okay, escuchen. remember what we just read. Recuerden lo que acabamos de leer. Los que continúan en mi palabra, ellos son ciertamente mis discípulos. No son muchas almas salvando, no es cuánto puedas ministrar. Todo eso es parte de, y vamos a llegar a eso. Pero en primer lugar, se trata de la palabra, permanecer en la palabra, ser un discípulo, ser uno que es amoldado y reamoldado y formado a la imagen y semejanza del Hijo de Dios. Eso es un discípulo, uno que sigue, que aprende, que escucha, que se somete a un maestro. Yo no conozco muchos discípulos. Hay pocos, hay algunos discípulos en mi mundo, pero no muchos. No hay tantos que sigan. Tú puedes guiar lo más que quieras, puedes predicar lo más que quieras, puedes llevar a un caballo al agua, pero eso no quiere decir que vaya a beber. Yo he guiado cientos y cientos de gentes al agua, pero no muchos están tomando de esa agua. Hay algunos, y estoy agradecido por algunos pocos. Hay muchos que son llamados, pero pocos son escogidos, discípulos escogidos para ir más allá. Bueno, tengo tanto que decirles. Ayúdame, Jesús. Bueno, ¿están conmigo? Estoy en Mateo capítulo 28 y voy a leer para ustedes el verso 18 y hasta el 20. ¿Están ahí? Y Jesús se acercó y les habló, diciendo, estas fueron las últimas cosas que Él les dijo a sus discípulos y apóstoles antes de ascender al cielo. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué es ese poder? Es el poder de la Trinidad. Todo el poder de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están en Él. Toda la Trinidad está en ese nombre, está en Jesús. Toda potestad me es dada, es decir, la totalidad de ella. Recuerden eso. En el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí es donde quiero que paren las orejas. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Se los voy a leer de la versión internacional nueva. Estudio cuando menos 6 traducciones diferentes cuando estudio. King James es mi raíz, pero después voy y miro. Y muchas veces ven cosas más claras en otros lugares. Gracias, Señor. En la Nueva Versión Internacional, Mateo 28, 18 dice, entonces Jesús vino y les dijo, toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada a mí. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Porque esta palabra aquí en donde dice, vayan y enseñen a todas las naciones, esa palabra enseñar es discipular. Es la misma palabra. Significa ser un discípulo. Vayan y enséñenles. Hagan los discípulos. Entrénenlos. Denles la palabra. Un verdadero discípulo es uno que mora en mi palabra, dice, ¿verdad? Bueno, así que vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y ciertamente estaré con ustedes siempre hasta el fin de las eras. ¿Quién era el discípulo? Uno que
moraba en la palabra. What was Jesus saying here ¿Qué in estaba what diciendo we know Jesús as the aquí? Great Commission? Que fue tomado como la gran comisión. Él dijo, todo el poder de la Trinidad me ha sido dado. Ahora yo los estoy comisionando a ustedes, apóstoles, a ir y enseñar a todas las naciones o a ser discípulos, bautizándolos. Ahora, ¿quién dijo que este bautismo era bautismo en agua? ¿Quién dijo eso alguna vez? ¿Y de dónde viene eso? Bueno, aquí es donde quiero que escuchen con mucho cuidado. ¿Quién dijo que a lo que Jesús se refería aquí era bautismo en agua? Si fuera bautismo en agua, entonces puedes ir y bautizar gente en cualquier parte del mundo y ya son discípulos. Y yo sé que eso no es verdad. Así que, ¿qué es el bautismo? Hay varias formas de bautismo. Hay bautismo en agua, en el nombre de Jesús. Hay bautismo del Espíritu Santo. Jesús les enseñó a sus discípulos acerca del bautismo del sufrimiento. Les dijo a sus discípulos, después de que dijeron, no, queremos sentarnos a tu derecha e izquierda. Y Jesús les dijo, ¿están disponibles a tomar la copa de la que beberé y ser bautizados con el bautismo del que yo seré bautizado? Y ellos dijeron, sí, sí, sí. Jesús les dijo, bueno, van a ser bautizados con el bautismo con el que yo voy a ser bautizado. ¿Qué era ese bautismo? Era el bautismo de la crucifixión. Era el bautismo de la cruz. La palabra bautismo no significa agua solamente. La palabra bautismo significa sumergir, cubrir completamente, ponerse debajo de. Así que Jesús, solo quiero presentarles esto. No estoy diciendo que esto sea doctrina. No estoy diciendo que estoy saliendo con algo nuevo. Yo nunca he escuchado esto en ningún lado, así que no sé si alguien más ve esto o ha pensado en ello. Pero yo no veo donde Jesús diga, vayan y bautícenlos en el nombre del Padre, del Espíritu y del Hijo, que sea bautismo en agua. Les digo a ustedes que esto podría estar hablando de enseñar la verdad de la totalidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en donde Él dice, vayan y enséñenle a todas las naciones o vayan y hagan discípulos. Un discípulo que no puede ser un discípulo sin la palabra. Espero estar siendo claro. Vayan y enséñenles y bautícenlos, sumérjanlos, engólfenlos, cúbranlos con la totalidad de mi nombre, la totalidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces dice otra vez, enseñándoles. Todo se trata de enseñar, se trata de ir como un apóstol comisionado a hundir discípulos, llamando discípulos y sumergiéndolos en la palabra de verdad, la palabra de la totalidad de Dios. Verán, el problema en el mundo de la iglesia hoy es que algunos dicen, se preocupan en el Padre y otros en el Hijo y otros se preocupan más que el Hijo, que el Padre y otros que el Espíritu y se centra en el Espíritu Santo. Todo es el Espíritu Santo. Oh, el Espíritu Santo. Te amamos, Espíritu Santo, y te adoramos. Y el Padre y el Hijo no están en el cuadro. Y otros dicen el Hijo, el Hijo, el Hijo, el Hijo. Dicen, no creen en la Trinidad y todo es uno. Dicen, no, todo es el Hijo. Y otros, no, el Hijo no, el Padre. Hay un problema con eso. Porque no puedes obtener una totalidad de verdad sin ser sumergido, sin ser bautizado en la totalidad de quién es Dios. Así que les dejo eso
como comida para pensar en ella. Si esto fuera así, entonces me tropecé en una gema aquí que va a refutar totalmente y a detener todos los pleitos sobre el bautismo en agua, el cual Pablo dijo que solo hay un Señor, una fe y un bautismo. Hablando del bautismo en agua, como el bautismo en el nombre de Jesús, no hay otra forma de bautismo de agua. Pero eso no es de lo que estaba hablando Jesús. Estaba hablando de la totalidad de Dios, que está confinado o expresado, más bien, o encontrado en el nombre de Jesús. Así que les dijo a sus discípulos: todo poder me es dado, ya me voy a mi Padre. Tengo todo el poder en el cielo y en la tierra. Toda la Trinidad ha sido puesta en mí. Ahora con este poder y autoridad los comisiono como apóstoles para ir y discipular a todas las naciones, enseñándole a todas las naciones, bautizándolas, sumergiéndolas. Lo pueden leer de esa manera, porque eso es lo que la palabra bautismo significa. Significa sumergir, significa cubrir. Sumérjanlos en la totalidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que yo les he enseñado. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Pienso que eso es simplemente poderoso. Y podríamos estar hablando del bautismo en agua. No estoy diciendo que no sea, pero estoy diciendo que se trata de enseñar. Así que para ser un discípulo es ser sumergido en verdad, sumergido en la totalidad de Dios, no un aspecto de Dios, no un aspecto de la Trinidad. Es extremadamente frustrante para mí escuchar predicadores y leer sus cosas y ver todas las facetas diferentes de la iglesia cristiana de hoy. Todos están escogiendo sobre qué parte de la Trinidad se van a enfocar. Algunos sobre esto y sobre aquello. Y verán, cuán tonto es, porque no puedes tener toda verdad sin la totalidad de la verdad. Y eso es lo que Jesús dijo. ¿Quieren ser mis discípulos? Dijo, tienen que morar en mi palabra, habitar en mi palabra, la totalidad de mi palabra, y la verdad los hará libres. Es la totalidad de la verdad lo que te lleva a la libertad de los hijos de Dios. Espero haber sido claro hoy. Estamos en nuestro camino a hablar de ser un discípulo verdadero. Un discípulo verdadero es sumergido y habita y está cubierto con la verdad de Dios. Él no escoge, Él no elige. Lo he dicho muchas veces y lo he repetido porque lo encuentro tan faltante al respecto al Todopoderoso y a sus tres aspectos divinos de ese un Dios. Dios, Elohim, el Shaddai, el Todopoderoso Dios, el Altísimo. Bendito sea el nombre de Jesús. Oro que esta palabra les haya tocado hoy. Yo quiero ser un discípulo, quiero ser un aprendiz, quiero aprender y sentarme a los pies de Jesús y ser sumergido. Estoy buscando discípulos en este año 2025. Estoy buscando discípulos. Dios va a edificar su reino con discípulos elegidos, quiero decir, discípulos llamados que han sido escogidos para ser los apóstoles del Cordero, los apóstoles del Cordero, justo como Jesús, sumo sacerdote, sacerdocio real,
los escogidos, la generación escogida. Yo he llamado a muchos, pero he escogido pocos. He llamado a mis discípulos, pero de ellos escogí a ustedes 12. Yo quiero ser un discípulo porque quiero ser un elegido. Quiero ser sumergido, cubierto, empapado en la palabra del Todopoderoso Dios, la totalidad de Dios, en el precioso nombre de Jesús. Santos, les amo a todos. Oro que esta palabra les haya tocado y bendecido hoy. Cuando nos volvemos verdaderamente los discípulos del Señor, también discipulamos a otros. Y aquí es a donde me dirijo en estas lecciones. Tú debes discipular a otros para ser un discípulo. No puedes ser la totalidad de un discípulo de Cristo sin discipular. Mucha gente simplemente se sienta en lo que saben. No, estoy sumergido en la verdad, conozco la verdad, tengo todo, bendito sea el Señor. Y no hacen nada con ello. No puede ser un apóstol de esa manera. Un apóstol es enviado, comisionado, brilla, muestra el reino de Dios, el trono de Dios, la esencia de Dios, la naturaleza y carácter del Hijo del Altísimo. Los amo a todos. Dios los bendiga. Manténganse seguros, calientes. Cuidado con la tormenta y nos vemos pronto. Los amo a todos. Cuídense.